Comenzamos entonces con lo que vamos a estar trabajando hoy. Nosotros hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con la parte del orden gramatical en la redacción. Vamos a tomar esa carta que nosotros hicimos en el día de ayer, la que yo les mandé a corregir, y vamos a verificar cuál era el error en el orden gramatical que ella tenía y cómo para ustedes va a ser mucho más fácil cuando ustedes identifican cuál es el verdadero orden gramatical o cuál es la forma correcta del orden gramatical en las oraciones para que nosotros así podamos detectar cuando hay un error en la ubicación de los elementos que componen una oración. Eso digamos que es lo que a grandes rasgos nosotros tenemos que aprender a manejar dentro del esquema de lo que es la redacción. Entonces, comenzamos con este proceso recordando la clase que nosotros, la carta que nosotros estuvimos trabajando en el día de ayer, donde yo les indicaba que ustedes debían verificar ahí en esa carta cuál era el error que había en la posición de los elementos, ¿cierto? La carta en este momento es la que ustedes tienen proyectada ahí en sus dispositivos, que ayer nosotros la estuvimos trabajando. Voy a desactivar mi video para que no tengamos interferencia con respecto a la parte del audio. Entonces, verificamos cómo es ese esquema y qué es el error y cómo nosotros podemos aprender a identificar un error dentro de un contexto gramatical. Cuando nosotros estamos trabajando, lo primero que yo debo hacer en este caso es verificar qué es lo que yo voy a solicitar para esta carta. Si es para cualquier otro documento, lo que yo voy a hacer es identificar cuál es el objeto en mención, a qué estoy haciendo referencia, cuál es el objetivo o cuál es el mensaje y contra quién va ese mensaje o sobre quién recae ese mensaje o sobre qué recae ese mensaje. Eso es lo primero que yo debo aprender a identificar dentro de lo que se le denomina el orden gramatical. Entonces, miremoslo en el ejercicio que estábamos trabajando ayer. Ayer, nosotros lo primero que tenemos que identificar que el objeto en mención es la información. Ese es nuestro objeto. ¿Cuál es nuestra intención? Obtener una información. ¿Qué tipo de palabra es información? Es un sustantivo. Es lo que yo debo primero aprender a mirar. ¿Qué género tiene ese sustantivo? Tiene un género femenino. ¿Se acuerdan que yo les decía, no? Que cuando vamos a hacer nosotros una revisión, en este caso morfológica, ¿se acuerdan cuando les hablé de la quinta característica de la redacción que se le llama corrección, donde yo debo hacer esa revisión de la información y corregir lo que ahí no se encuentre bien esquematizado? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero comenzamos a hacer los reconocimientos de la oración. Para la mayoría de los que están aquí en la sala ya vieron redacción y ortografía y ahí debieron ver sustantivos, adjetivos y el resto debe traerlo ya de este componente que uno viene trabajando desde primaria y desde bachillerato. Sin embargo, aquí yo voy a hacerlo para tomar lo que tiene que ver con el contexto de la identificación de los elementos y de lo que ustedes tenían que modificar. ¿Para qué? Para que la carta quedara en un orden correcto desde el punto de vista gramatical. Entonces, miramos, información viene siendo un sustantivo. ¿Y es un sustantivo qué? Femenino. Profe, ¿por qué tengo que identificar qué tipo de sustantivo es? ¿En qué clase de género se encuentra? Porque resulta que en la medida en la que yo logro identificar qué tipo de sustantivo es, qué género tiene, así es como yo voy a hacerle la asignación de los adjetivos, que son los que me van a calificar a ese sustantivo. Hago un repasito aquí para los que de pronto no se acuerden. Por ejemplo, si yo estoy diciendo niña, eso es un sustantivo, y si yo digo niña gordita, ese gordita es un adjetivo porque me está calificando a ese sustantivo. En este caso, nosotros teníamos que mirarlo de la siguiente manera.
Información es su sustantivo. Ese es mi objeto en mención. Es lo que yo voy a solicitar. ¿Hablo de qué? De la carta que estuvimos trabajando ayer. ¿Sobre qué o quién necesito yo información? Necesito información sobre los productos que están ¿dónde? En el portafolio de servicio. ¿Se acuerdan los que dimos ya aquí servicio al cliente que yo les indicaba que cuando uno trabaja en una empresa, dentro de esa empresa existen los portafolios de servicio y en esos portafolios de servicio están los productos o servicios que esa empresa vende? ¿Ok? Pongo en contexto a todos los que están en la sala para que sepan de qué estamos hablando. Entonces, segundo, ¿sobre quién o qué necesito yo esa información? Sobre productos. Ahora, ¿cuáles son los adjetivos que había en esa oración? En esa oración tenemos dos adjetivos, clara y precisa. ¿En qué género están? Están en género femenino. Por lo tanto, esos dos adjetivos, ¿a qué sustantivo están haciendo referencia? ¿Será que están haciendo referencia a los productos? No, porque los productos yo los tengo ¿en qué? En masculino. Entonces, me están hablando de la información. Necesito que la información sea clara y precisa. Miremos acá en la oración que nosotros venimos trabajando para que ustedes vean el esquema, ¿no es cierto? Orden incorrecto que fue el que yo les mostré ayer. Para solicitarle información sobre los productos clara y precisa. Si yo dejo ese orden que está ahí, entonces pareciera que yo estuviera solicitando información sobre unos productos que se llaman clara y precisa. Eso es lo que me está diciendo a mí esa oración, que yo estoy solicitando información sobre los productos y que esos productos se llaman clara y precisa del portafolio de servicio de la aseguradora Capimés. Es decir, clara y precisa se encuentran en el portafolio de servicio de la aseguradora Capimés. Si ven ustedes cómo el hecho de que yo identifique dentro del orden gramatical sobre qué voy a solicitar o cuál es el objeto en mención o sobre quién necesito ese objeto en mención y que yo identifique claramente cuáles son los sustantivos y cuáles son los adjetivos, determinan la claridad con la que yo voy a hacer la oración. Entonces, el orden correcto dentro de ese documento que yo les envié ayer, en esa primera oración, en ese primer segmento de oraciones, perdón, que era el primer párrafo, sería para solicitarle información clara y precisa sobre los productos del portafolio de servicios de la aseguradora Capimés. Incluso yo podría quitar el sobre y colocar para solicitar la información clara y precisa de los productos, o también podría colocar para solicitar la información clara y precisa sobre los productos del portafolio de servicios, como se los estoy proyectando ahí en este momento. Miren la diferencia. En la parte superior, donde tengo el orden incorrecto, miren que si yo dejo claro y preciso, es decir, los adjetivos, se los asigno a los productos, que es otro sustantivo, a productos, estoy diciendo como si esos productos se llamaran clara y precisa. Entonces, ¿quién es el sustantivo a referenciar? Me estoy refiriendo a la información. Por lo tanto, necesito que sea la información la que se lleve ese adjetivo. ¿Cuál adjetivo? El claro y preciso. Información clara y precisa sobre ese esquema. Ese era el primer elemento, cuando yo aprendo a identificar dentro de esos esquemas. Entonces ya saben, para un futuro, cuando ustedes vayan a hacer corrección de orden gramatical dentro de un documento, lo primero que ustedes deben preguntarse dentro de ese esquema es ¿a quién estoy yo referenciando? ¿Sobre quién estoy yo hablando en ese momento? ¿A quién estoy haciendo referencia en ese momento? ¿Ok? Eso es lo primero que ustedes deben tener en cuenta dentro de ese esquema.
Así también, cuando nosotros vamos a mirar esta parte, profesora, pero ¿y por qué usted está haciendo esta aclaración con respecto a la corrección para que nosotros lo miremos? Porque, ¿se acuerdan que les dije, no? Me mandan los ejercicios para yo poder revisar dentro de esos ejercicios cuáles son esas falencias, cuáles son esas falencias que ustedes tienen a la hora de redactar el documento. ¿En qué se están equivocando ustedes cuando están haciendo la redacción del documento? Varios de los documentos que me los pasaron en el orden incorrecto, es decir, el orden que está en la parte de arriba. Me dejaron la asignación de los adjetivos sobre los productos y la asignación de esos adjetivos iba directamente hacia la información, porque es el objeto en mención, es lo que la persona quiere en el momento solicitar, ¿ok? Así también, de esa misma manera, cuando nosotros nos encontramos trabajando, vamos a hacer entonces la selección del conector. ¿Cuál es esa función? Lo primero que ustedes deben tener claro en su cabecita para, como futuros redactores que ustedes son, es que los conectores, como su palabra lo indica, la función es unir una idea con otra idea. Es como cuando ustedes están contando un chisme, es como cuando ustedes están contando una anécdota. Ustedes tienen que comenzar a conectar la idea. Mira, fulanito, tú sabías que Sutano y Perencejo hizo esto y esto y esto y esto y esto. Ustedes comienzan a unir la idea. Lo mismo pasa acá. Cuando yo voy a seleccionar un conector, lo primero que yo debo tener claro es cuál es mi intención con la carta. Si yo estoy diciendo en esa carta que necesito información, pero ¿para qué necesito yo esa información? Yo tengo que decir con qué finalidad. ¿Se acuerdan que ayer cuando yo les proyecté los conectores, les hablaba sobre ello, que les dije, les voy a dar una ayuda? Aquí el conector es de finalidad. ¿Por qué? Porque es con qué fin ustedes están solicitando esa información. No podían utilizar conectores de ejemplo, ni conectores de adición, ni conectores de conclusión, ni conectores de énfasis. ¿Por qué? Porque ni de comparación tampoco. ¿Por qué? Porque ustedes no estaban haciendo ninguno de esos elementos. La intención del documento es solicitar una información. ¿Con qué fin? Adquirir los productos, si les gusta o no les gusta. Si al señor gerente de esa empresa le gustan los productos, le conviene el precio, se adapta a su necesidad, él va a comprar el producto. Entonces, ¿el fin cuál es? Revisar. Entonces, ¿cuál sería el modo incorrecto? Ahí coloqué un modo incorrecto, del mismo modo de identificar. ¿Por qué ese del mismo modo de identificar está malo, profe? ¿Por qué no lo puedo utilizar dentro de ese esquema? Porque ese es un conector de semejanza. ¿Cuándo hago yo una semejanza? Cuando yo voy a comparar. Por ejemplo, si yo estuviera hablando y en la carta yo estuviera diciendo, supongamos que yo le estuviera enviando o ustedes le estuvieran enviando una carta a el gerente de un banco y ustedes le estuvieran diciendo, cordial saludo, a través de la presente me dirijo a usted para solicitarle que se me envíen los reportes del mes, los reportes del movimiento o estado de cuenta del mes pasado, debido a que, mire, eso es consecuencia, debido a que tenemos un error en la plataforma que no me permite acceder desde la compañía. Ahí estoy utilizando consecuencia. Ahora, ¿cuándo utilizaría del mismo modo en ese orden de ideas en ese documento? Cuando yo voy a indicar una semejanza. Del mismo modo, en el mes pasado tuvimos una circunstancia igual. No pudimos acceder desde nuestras instalaciones a dicha información.
sugiero se envíe a un técnico para que se haga revisión de la plataforma que ustedes tienen asignado acá a la empresa. ¿Sí ven? Estoy comparando lo que me está pasando en este mes con lo que me pasó en el mes pasado. Ahí es donde yo puedo utilizar este tipo de conector en esa misma escala, cuando yo trabajo semejanzas. Si yo voy a hacer una conclusión, utilizo conectores de conclusión. Si yo voy a hacer un ejemplo, utilizo conectores de ejemplo. Tengo que mantener un equilibrio en mirar cuál es la intención del documento. Entonces, para aquellos que utilizaron conectores distintos a los de finalidad, ya saben, allá en casita llego, corrijo, la profe dice, no es conector diferente de finalidad, porque aquí lo que vamos a establecer es con qué fin estoy yo solicitando esa información, cuál es la intención que yo tengo con esa información que yo estoy solicitando ahí, ¿ok? Entonces, asimismo también, cuando nosotros estamos trabajando, entonces miren cómo sería la forma correcta. Ahí, en esos conectores de finalidad, uno solo no nos servía, el para qué. Ese no nos sirve. Dentro de este tipo de carta, no es que el para qué no sirva nunca, es que en este documento, de acuerdo a este escenario de redacción, no nos servía. Entonces, ¿cuál podríamos utilizar, profesora? Con el propósito de, miren cómo sería, con el propósito de identificar y poder decidir la posible adquisición de alguno de los productos de su prestigiosa organización. O yo puedo decir con la finalidad de, o puedo decir con la intención de, o con miras a, que es otra forma también muy elegante de decirlo, o a fin de, o con el fin de, o con el objetivo de. Cualquiera de los conectores de finalidad me servían a mí para unir la idea del primer párrafo con el segundo párrafo. Ese era el esquema que ustedes debían hacer. Cualquiera de los conectores de finalidad, ustedes lo podían utilizar aquí dentro de este esquema. ¿Ok? Listo. Entonces, miremos cuáles serían esas opciones y cómo nos quedaría. La opción 1. Entonces, comenzamos por la parte del encabezado. Profe, ¿dejo quien suscribe o lo omito? Están las dos opciones. Yo puedo dejar el quien suscribe, ¿se acuerdan que ayer yo les explicaba? Cordial saludo, quien suscribe, Luis López, es una forma de decir yo, Luis López, que el yo se quita porque ya ese no se está usando, porque no es estético dentro de la redacción. Entonces, en vez de utilizar el yo, se utiliza el quien suscribe. Luis López, me dirijo a ustedes para informar, para solicitarle información clara y precisa. ¿Sí ven? Esos dos adjetivos, ¿a quién se los estoy yo en este momento asignando? A información, no a productos. Información clara y precisa sobre el portafolio de servicio de la aseguradora Capimés, con la finalidad de identificar y poder decidir la posible adquisición de alguno de los servicios de su prestigiosa organización. ¿Ok? O si no lo podía hacer de la siguiente, de la opción número 2. ¿Cuál era la opción número 2, profesora? Poder tomar, eliminar el quien suscribe y sencillamente dejar me dirijo a ustedes para solicitar la información clara y precisa del portafolio de servicios de la aseguradora Capimés. O también, como les mostré en el primer ejercicio, cuando les estaba corrigiendo la oración, información clara y precisa sobre los productos del portafolio de la aseguradora Capimés. ¿Dónde colocaríamos el sobre? Después de precisa. Sobre los productos del portafolio de servicios de la aseguradora Capimés. Esa sería una tercera opción, ¿ok? Entonces, para que nos quede claro, siempre que nosotros vayamos a hacer este tipo de ejercicios, yo debo identificar primero cuál es el objeto en mención. Dentro de la oración, eso se llama revisión local, ¿se acuerdan? Para verificar si hay coherencia local. ¿Se acuerdan que yo les hablé de ello en la clase de la semana pasada? Coherencia local, coherencia global.
Entonces, primero, reviso la coherencia local, hago la identificación. ¿Cuáles son los sustantivos? ¿Cuáles son los adjetivos? ¿Qué género tienen esos sustantivos para yo poder saber a quién le voy a hacer la asignación de esos adjetivos? De esa manera es como ustedes deben hacer las correcciones. Así también, cuando vayamos a utilizar los conectores, debemos mirar cuál es la intención que yo tengo con ese conector. ¿Qué es lo que yo busco en el mensaje que quiero transmitir? ¿Ok? Para que no nos ocurra que seleccionemos un conector que no vaya acorde con lo que nosotros queremos expresar. ¿Ok? Entonces, miramos entonces aquí cómo nosotros vamos a comenzar este esquema de lo que tiene que ver con el orden gramatical. Miren, acuérdense que siempre que ustedes vayan a hacer un ejercicio tienen que revisarme coherencia global, coherencia local, y me deben revisar en esa coherencia local ese orden gramatical. ¿Qué es lo que está ahí que no está bien colocado? ¿Qué debemos suprimir? ¿Qué es lo que sobra o está mal colocado el sustantivo o está mal colocado el adjetivo? ¿Ok? Comenzamos con este otro tipo de cartas, que es la carta de felicitación. ¿Cuándo utilizo yo esta carta de felicitación y para qué me sirve a mí este tipo de carta de felicitación? Este tipo de carta de felicitación tiene una finalidad social. Busca eso específicamente, mejorar las relaciones sociales. Esas relaciones sociales que se dan entre qué? Entre las personas que trabajan dentro de una misma empresa o entre las personas de una empresa con otra empresa. No necesariamente es que estén al interior de la empresa donde se está laborando, sino que puede estar relacionada con empresas con otro tipo de organización distinta a la cual la persona que se encuentra ahí está laborando. Entonces, dentro de esa misma escala, las cartas de felicitaciones también me sirven a mí para que nosotros podamos quedar bien con los directivos o con los clientes. ¿Cómo así, profesora, que quedar bien con los directivos o con los clientes? Supongamos que un directivo ganó un concurso, supongamos que un cliente se destacó en cualquier rama y yo quiero quedar bien con esa persona para que la persona sepa que yo estoy al tanto y que me interesa más allá de un simple cliente. Entonces, cuando eso ocurre, enviamos este tipo de carta de felicitación. Pero ¿cuándo lo voy a hacer, profe? Cuando quiero felicitar por un suceso, cuando quiero felicitar por un logro o por un evento, entiéndase, un matrimonio, una primera comunión, un grado, o porque alguien fue nombrado el personaje del año, eso es un logro, un suceso, que alguien en el momento por ejemplo, haya sido galardonado como el empresario del mes. Todos esos esquemas uno puede colocarlos dentro de este tipo de documento que tiene que ver directamente con la carta de felicitación. Entonces, así también uno puede utilizar este tipo de documentos cuando uno quiere exaltar el logro de una persona al interior de un grupo, al interior de una empresa, si fue promovido, si fue ascendido, si de pronto lo cambiaron de sede para mejorarlo. Todo ese esquema uno lo trabaja dentro de esta área, de esta carta de felicitación. Entonces, miremos un ejemplo acá para que ustedes vean cómo quedaría entonces una carta de este tipo. Arranca todas con el mismo esquema. En este momento ya ustedes identifican plenamente con lo que les estoy indicando, el lugar de origen, todo lo que tiene que ver con los datos de destinatario. Cuando son cartas de felicitaciones, siempre se mira el tipo de lenguaje y es un poco más relajado. No quiere decir que no tengo que utilizar un lenguaje organizacional. Tengo que utilizar el lenguaje organizacional, pero me puedo permitir un poco de confianza. Si ustedes miran, por ejemplo, aquí me estoy refiriendo al señor Roberto, no digo doctor Roberto, sino señor Roberto. Miren que en la línea de saludo
estoy utilizando una línea de saludo de confianza. Apreciado, señor Gómez. No estoy diciendo cordial saludo ni apreciado. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las líneas de saludo, yo les explicaba esa parte, ¿no? Que el apreciado lo vamos a utilizar cuando tengamos mucha confianza con el cliente. Y miren cómo comienza. Mismo esquema que hemos estado trabajando. Método Ipler. Miren. Con motivo de la boda de su hija Isabel, hago llegar con respeto y júbilo las más sinceras y afectuosas felicitaciones. Miren que estoy indicando. En el asunto, ¿se acuerdan que les decía, no? Cuando nosotros vamos a trabajar en el asunto, automáticamente ahí yo debo establecer cuál es la intención. Por eso arranco el asunto diciendo felicitación, boda, siempre. Profe, ¿y lo puedo utilizar en plural o en singular? De las dos maneras. Incluso yo puedo colocar felicitaciones, nueva unión, o felicitaciones, boda, o felicitación, boda. Cualquiera de esos tres esquemas yo lo puedo colocar, solo que en el asunto debe estar felicitación o felicitaciones, en plural o en singular. Cualquiera de las dos maneras, pero debe estar referenciado. Y se debe decir felicitación. ¿Por qué? ¿Qué está originando la felicitación? Eso sí debo tenerlo claro, ¿ok? No basta con colocar solamente felicitación o felicitaciones, sino que debo decir por qué, cuál es el motivo que está ocasionando que yo felicite a esa persona, ¿ok? Volvemos entonces acá al cuerpo del documento. Si ustedes miran acá en el cuerpo del documento, entonces la persona, que es el señor Juan Daniel, llega y le dice que está, ¿qué? Felicitándola. ¿Por qué la está felicitando? La está felicitando por la boda. Mire que él comienza con motivo de la boda de su hija Isabel. Hago llegar con respeto y júbilo las más sinceras y afectuosas felicitaciones a todos y cada uno de los miembros de su familia, en especial a los futuros esposos. Con relación a mi asistencia, miren que una vez más aquí, conector. Aquí es conector ¿de qué? De referencia. Mire que él dice, con relación a mi asistencia a tan magno evento, le informo que no podré llegar a la hora de inicio de la ceremonia debido a que no logré conseguir boletos que me permitieran estar ahí con puntualidad. Pero sí estaré en el club para acompañarlos durante el festejo. Aquí, muchas gracias por tan honorable invitación. Me despido muy atentamente, Juan Daniel Mendoza Rosales. Aquí, para que esta carta esté aquí, se supone que al señor debió haberle llegado previamente una invitación. ¿Se acuerdan lo que yo les decía, no? En el mundo de la redacción siempre va a haber un ir y devenir con respecto a los mensajes que se cruzan al momento de hacer los documentos. Siempre que yo hago un documento, ese documento va a originar otro documento más o va a originar una respuesta que puede que sea escrita o puede que sea verbal, ¿no es cierto? Juan Daniel Mendoza Rosales, profe, ¿por qué ese Juan Daniel Mendoza Rosales no tiene un cargo, no tiene número de cédula, no tiene una empresa? ¿Por qué pensarán ustedes que en este caso, ese señor Juan Daniel Mendoza lo colocamos ahí solo? Vamos aquí. Una persona natural. Es una persona natural. ¿Qué más? Aparte de que es natural. Una carta personal. Es una carta, exacto, una carta personal. Angélica y Fran, es una carta personal a pesar de que es llevada desde un ámbito empresarial, ¿no es cierto? Porque se supone que si yo estoy mandando una carta de este tipo, es porque la persona que me invitó debe ser el dueño de otra empresa o el gerente de otra empresa. Pero yo lo estoy enviando a título personal, le estoy dando las gracias por haberme invitado y le estoy diciendo, hey, espérame que yo sí voy a ir. No tiene una finalidad legal, por eso no hay que ponerle el número de cédula. Ni tampoco tiene una finalidad donde estemos hablando a través de un acto administrativo de una empresa. ¿Ok? Muy bien, Fran, muy bien, Angélica y José. Ok, listo pues.
Seguimos entonces acá, dentro de este esquema. Asimismo, cuando nosotros estamos trabajando dentro de este esquema, ¿qué debemos nosotros mirar en ese orden gramatical? Cuando nosotros estamos trabajando en el orden gramatical, siempre debemos mirar acá, en la oración, aparte de los sustantivos, aparte de los adjetivos, ¿cuáles son esos artículos que están acompañando a esas oraciones? Para que yo pueda mirar si el orden de esos elementos está colocado de forma correcta. Y con respecto a los conectores, siempre van a girar en torno a la intención que yo tenga. Siempre, si voy a concluir, si voy a hacer un ejemplo, si voy a hacer una adición, si voy a hacer una comparación, si voy a indicar una finalidad, si voy a hacer una semejanza, también tengo que estar pendiente de esa parte. Si voy a hacer una adición, también. Cuando yo digo, además, ahí voy a adicionar información. Si voy a recalcar, es decir, hacer énfasis en algo, cabe recalcar, cabe aclarar, que la intención es esta y esta y esta y esta y esta. Es decir, yo debo tener claro cuál es la finalidad que yo voy a tener a la hora de redactar ese documento. Hasta ahí con respecto al orden gramatical y con respecto a la parte del uso de los conectores, ¿a todos en la sala les queda claro o tienen alguna pregunta? Chicos, sin pena, porque muchas de las cartas que me mandaron tenían este tipo de errores. Por eso es que estoy haciendo aquí en este momento la aclaración con respecto a cuál es el uso correcto del mismo. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta antes de continuar, jóvenes? ¿No? Listo, pues. Sigo entonces acá. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces acá? Yo en este momento les estoy proyectando un documento. Ese documento, ustedes van a mirarle la coherencia global y la coherencia local y deben corregirlo. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, no tiene un asunto. Yo debo leer el documento y verificar cuál es ese asunto, cuál es la intención que este documento tiene. Cuando ya yo he visto cuál es la intención del documento, entonces voy a mirar si tiene uso excesivo de palabras y están dando vueltas sobre el mismo tema. En menos de un minuto se va a cortar la comunicación, ¿oyeron? Recuerden que apenas se corte, yo de inmediato me vuelvo a conectar. Entonces, aquí, miren que dice, asunto no tenemos, no hay una línea de saludo y comenzamos, señor Edmundo Esquivel Flores, a nombre del Consejo de Accionistas de Perfiles Pérez S.A., le hago llegar a usted nuestros más cordiales saludos y felicitaciones al ser elegido gerente de ventas. Los saludos los introdujeron en el primer párrafo, como si fuera una circular. Primer elemento que debo corregir, ¿no es cierto? Primer error, entonces ya sabemos, tiene incluido dentro de ese primer párrafo los saludos. Se supone que el saludo no debe ir ahí incluido dentro del primer párrafo, puesto que este documento que en este momento nosotros tenemos aquí proyectado, no es una circular para que ese primer párrafo tenga incluido el saludo, ¿ok? Por otro lado, vamos a mirar en el segundo párrafo. Dice, esto es un cargo de mucho peso. Esa palabra mucho peso dentro del ámbito de la redacción en los documentos de carácter administrativo no se puede utilizar porque es un lenguaje coloquial. Eso sería algo que yo le diría a un amigo con el cual estoy hablando. Y se acuerda que yo les decía a ustedes que cuando nosotros vamos a hacer una redacción debemos cuidarnos de utilizar modismos o menciones coloquiales. Aquí ustedes deben mirar, por ejemplo, podríamos colocar, este es un cargo de mucha responsabilidad.
podría ser una opción, ¿no es cierto? Que yo en vez de decir de mucho peso, dijera de mucha responsabilidad en nuestra empresa, ¿no es cierto? Ok. Y se le ha considerado un miembro capaz y sobresaliente dentro de nuestra compañía, teniendo lealtad, prestancia y disciplina para cualquier comisión que se le ha propuesto. Esperamos que asuma con responsabilidad su nuevo cargo y de igual forma nuestra empresa, ya tenemos allá arriba nuestra empresa y volvemos a tener nuestra compañía y aquí otra vez nuestra empresa. Mañana este mismo documento yo lo voy a utilizar para el tema que vamos a trabajar, que mañana vamos a trabajar redundancia en la información. Se llama este esquema que está aquí. Esperemos que asuma con responsabilidad su nuevo cargo y de igual forma nuestra empresa eleve sus ventas por contar con su amplia experiencia y voluntad. ¿Qué me van a hacer ustedes? Primero, van a corregir ese primer párrafo y que ese saludo no aparezca ahí. Segundo, van a revisar todo el documento y van a mirar qué es eso que está errado en la redacción global del documento. En esa redacción global de ese documento hay un error muy, pero muy, muy grande, que ustedes lo van a detectar. ¿Ok? Tercero, en el párrafo número 2 me van a quitar... Señor. Señorita. ¿Me puede repetir que se sintió entrecortada y no entendí? Ok, claro. Lo que último, sí. lo que hay que hacer Lo con último. la carta. Listo, pues. Gracias. Vuelvo a repetir. Primera cosa que tienen que hacer, Giselle. Van a revisar la coherencia global del documento. Esta carta tiene un error en la coherencia global, que ustedes lo van a detectar. Segundo, van a mirar en el primer párrafo y esa línea de saludo que está introducida ahí en ese primer párrafo me la deben sacar de ahí. Deben adecuarme esa línea para que solamente quede la intención. Tercero, van a corregir el segundo párrafo y que ese regionalismo, esa palabra coloquial de mucho peso, no quede ahí. Me la van a reemplazar por un término administrativo. Yo podría decir de mucha responsabilidad. Ustedes pueden utilizar cualquier otro esquema. Sinonimia se llama eso. Cuando ya hayan corregido esa parte, entonces van a eliminarle tanta palabrería. Él tiene un miembro capaz y sobresaliente dentro de nuestra compañía, teniendo lealtad, prestancia y disciplina para cualquier comisión que se le ha propuesto. Van a decir que sí, que es una persona con mucha disciplina, que sí, que es una persona leal, que en todo lo que se le ha encomendado en la empresa, él ha demostrado esas características. Puede ser un ejemplo. Y cuarto elemento, en el último párrafo vuelve una vez más a utilizar nuestra empresa. Esperamos que asuma con responsabilidad su nuevo cargo y de igual forma nuestra empresa eleve sus ventas por contar con su amplia experiencia y voluntad. ¿Ok? Ahora, antes de hacer todo eso que yo les he indicado, lo primero es revisión global de la carta. ¿Cuál es ese error tan grande que tiene esa carta desde el punto global? Y deben identificar cuál es el asunto, cuál sería el asunto de ese documento. Estamos hablando de la carta de felicitación o felicitaciones, ¿recuerdan? Esta carta es una carta de felicitaciones, pero felicitaciones ¿por qué? ¿Por qué van a felicitar y a quién van a felicitar? ¿Ok? Esos son los dos objetivos. ¿Por qué van a felicitar y a quién van a felicitar? ¿Ok? Listo, pues. ¿Quedó claro? Revisen coherencia global, coherencia local, adjetivos, sustantivos. Si están en masculino, si están en femenino, los sustantivos. Loraine, ¿cuál sería el asunto de esta carta? Felicitaciones, ascenso. Felicitaciones, ascenso. Preciosa, para ti, ¿cuál sería el asunto de esta carta?
¿Escuchas, preciosa? ¿Cuál sería el asunto de esta carta? Profe. Profe, me respondieron por acá arriba. Manuel, Sí. ¿cuál sería el asunto? Felicitaciones, nuevo cargo. ¿Cómo? Felicitaciones, nuevo cargo. Felicitaciones, nuevo cargo. También. Ese tiene más forma todavía. Aldair, ¿tú qué dices? Felicitaciones, nuevo cargo. Felicitación, ascenso. Felicitaciones, ascenso, cargo. Ascenso, cargo. A ver, acuérdense que deben estar muy pendientes en el orden en el que lo van a tomar, ¿no es cierto? Si viene el lenguaje telegráfico, si quieres tomarlo por el lado de felicitaciones, ascenso, o felicitaciones, nuevo cargo. ¿Oíste, Aldair? Ahora, ¿cuál es ese error gigantesco que tiene desde el punto de vista de la coherencia global de este documento? Por acá abajo, Gisette, ¿cuál es ese error que tiene esta carta desde el punto de vista global, de la coherencia global? Enseño que en la parte del destinatario están los mismos datos de el remitente, es lo que veo. Ese es el error gigantesco que todos deben corregir. En la misma parte donde están los datos del destinatario, están replicados los datos del remitente. Voy acá abajo. Natalie, que hoy está calladita. Natalie, ¿cuál sería el destinatario entonces de ese documento? Natalie. Preciosa y Natalie. Sí, señora, estoy escuchando. Ok, mi niña linda. A ver, dígame, ya te iba a calumniar. ¿Cuál sería el destinatario de este documento? El señor Edmundo A ver, demos un momentico a Natalie. A ver, y yo le doy la palabra a otro, ¿vale? A ver, Natalie. No sé, no me acuerdo. No has mirado, no te No, acuerdas. o sea, No lo has identificado en tal casa. A ver, José, que estaba que se hablaba solo. José, que estaba que se hablaba solo. ¿Quién sería? El señor Edmundo Ezequiel Flores. El señor Edmundo Esquivel. Esquivel, José. Esquivel Flores. Sería, exactamente, por allí va casi. Aquí, el señor Edmundo Esquivel Flores sería el destinatario de ese documento. Ahora, voy hacia abajo, que en los que estaban ahorita que se hablaban poquito a poquito. A ver, vamos por acá para donde Nelcy. ¿Qué cargo se le colocaría al señor Edmundo Esquivel Flores? ¿Qué cargo? Gerente de ventas. Claro, si ya le dieron el ascenso y él es el nuevo gerente de ventas, pues hay que colocárselo porque ya precisamente la carta está destinada a eso, ¿no es cierto? Claro. ¿Y cuál sería la empresa? Solamente aquí, Zenaida, ¿cuál sería la empresa? Ya sabemos que el señor es el gerente de ventas, pero ¿de qué empresa? Perfiles Pérez. A ver, solamente déjenme hablar a Zenaida, a ver. ¿Sí? Zenaida, dime, mi niña. Perfiles Pérez S.A. Perfiles Pérez S.A. Muy bien. ¿Tenemos una dirección, Fran? Fran, ¿tenemos la dirección de Perfiles Pérez S.A.? No, profe. Entonces, ¿qué hacemos? En la empresa como tal. Sí, pero por eso no podemos dejar el destinatario sin una dirección. En este caso, ¿qué hacemos entonces? La colocamos. La colocamos, la inventamos. Claro. Profe, la inventamos. Listo, tenemos que inventarle una dirección y una ciudad, ¿no es cierto?
tenemos que inventarla. Ahora, pregunto, ¿será que esa ciudad que colocamos en el destinatario puede ser la misma del lugar de origen de la carta? Claro que sí. Sí. Sí, claro. Sí. Puede ser la misma o podría ser que de pronto la empresa tenga 2 sucursales y desde una parte me estén enviando la carta y este señor haya sido nombrado gerente de ventas de otra sucursal. De eso también debemos estar pendientes, ¿ok? Listo. Profe, Pues. tengo una pregunta. Dime, Angélica. Claro, mi niña. Cuando la carta es interna dentro de la misma empresa, valga la Ujú. redundancia, Ujú. también se coloca la dirección. Cuando la carta es interna y es dentro de la misma empresa, no se coloca la dirección. Si la persona se va a enviar a otra dependencia, pero es dentro de la misma empresa, no, sencillamente eso es lo que se le llama carta de correspondencias internas. Eso es manejo de Ok, documentación interno. ¿Se acuerdan? Eso debieron ustedes verlo en organización de documentos. Cuando un documento se va a manejar de carácter interno y no se necesita, sencillamente se le coloca el nombre de la dependencia. Entonces se le coloca el nombre del cargo, ahí sí, gerente de ventas. Si se tiene un nombre específico de la dependencia, se coloca el nombre de la dependencia y no se coloca dirección. Pero si la carta va para una sucursal, ahí sí, obligado, tenemos que colocarle una dirección, porque ya la carta va a salir del área física de la empresa y va a pasar por manos de un mensajero y necesita información clara, ¿ok? Profe, Dime. profe, ya que el cargo del señor es gerente de ventas, ¿se le coloca también la preposición o solamente gerente ventas? No, gerente de ventas. Ahí sí, Ok, porque es un gracias. cargo. Las preposiciones solamente las obviamos cuando estamos en el asunto. Ahí sí tenemos que obviar las preposiciones. Pero en el caso de cargos, nosotros utilizamos las preposiciones porque si no, entonces nos sonaría como lenguaje telegráfico. ¿Alguna otra pregunta más? ¿No, chicos? Listo, pues. Profe, ¿el inicio de la preposición mayúscula o minúscula? Minúscula. Las preposiciones van en minúscula a menos que hagan parte del nombre de cuando son nombres propios. Por ejemplo, San Juan de Puerto Rico es un nombre propio, esa preposición de va con D mayúscula. En el caso de tu apellido, esa preposición de va en mayúscula porque esa hace parte de tu apellido. Solamente los Ok, gracias, nombres profe. propios. A la orden, mijito. El teléfono. Preciosa, ¿qué hay que corregirle a esa línea de despedida y a los datos del remitente de esta carta? La línea de despedida está con negrilla, profe. Ajá, ¿y qué más? Le falta la coma al final. Muy bien. ¿Y los datos del remitente? ¿Qué hay que corregirle? Que el nombre va en mayúscula sostenida. ¿Qué más? Y la línea de firma. Correcto, muy bien. Leo, léeme las 3 primeras líneas del primer párrafo de esa carta, ya habiéndole corregido la línea de saludo. ¿Cómo quedaría? ¿Me oíste, Leonardo? Sí, profe, sí la escuché, pero aún no lo he... No le has dado forma. No. ¿Quién de los que están en la sala ya tiene listo el primer párrafo? Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. A ver, Aldair, ¿cómo tienes ese primer párrafo? Cordial saludo a nombre del Consejo de Accionistas de Perfiles S.A. De Perfiles Pérez le- S.A. de Perfiles Pérez S.A. le hago llegar nuestras más sinceras felicitaciones por haber sido escogido como nuevo gerente de ventas. Correcto. Listo. Ya. Ese es el primer párrafo.
Profe, si yo quise de pronto tomar algún esquema del segundo párrafo y colocarlo acá en la parte de arriba, se vale. Pero básicamente en el primer párrafo debe estar la intención, que es felicitarlo por su nuevo cargo, ¿no es cierto? Felicitarlo por haber sido nuevo gerente de venta. Dime, Nelson. Pero escuché que el compañero leyó y dice a nombre de perfiles y después dice le hago llegar. Y si está hablando de perfiles, no es le hacemos llegar. Le hacemos Sí. llegar, porque debes hablar, si estás hablando a nombre de la empresa, Plural. ¿cómo colocarías le hago llegar? Si colocarías como gerente de Ujú. perfiles Pérez S.A., le hago Hablando en primera llegar. persona. Y de, Ujú. Sí, señorita. bueno, pero yo Entonces, escuché que él leyó a nombre de la empresa y después dice le hago llegar. le hago Entonces, llegar. creo que hay que corregir allí. Señor, Dime, Gisette. señor, yo le coloqué así, a nombre del Consejo de Accionistas de Perfiles Pérez S.A., queremos extenderle a usted nuestras más sinceras felicitaciones al ser elegido gerente de ventas. A nombre de perfiles, a nombre del Consejo de Perfiles Pérez S.A., Sí, le a hacemos nombre del llegar a Consejo usted. de Accionistas, le queremos, queremos extenderle a usted. Ujú. No sé si está bien así. Queremos extenderle Le a puse- usted, ajá, ¿qué más? Nuestras más sinceras felicitaciones al ser elegido gerente de ventas. Ahí Profe, me sí, permite la palabra. dime, Angélica. Bueno, yo lo dejé, le hago llegar porque a la final solo firma un remitente. Ujú. Pero es que, mira, Pero dice pero acá a nombre- está diciendo a nombre del consejo, para colocarlo, tendría que especificar, Angélica, que él, como gerente, a nombre del consejo y como gerente de perfiles, porque tienes que individualizar, porque si estás hablando a nombre completo de los accionistas y demás, tienes que, si los mencionas, tienes que incluirlos a la hora de la redacción. Les queremos hacer llegar o le queremos hacer llegar, porque tienes que hablar, individualizar al destinatario, pero colocar en plural a los remitentes, a menos que individualices que él está hablando a título como gerente que es de esa empresa, como representante de esos accionistas. ¿Ok, mi niña? Porque O sea si no- que Ujú, dime. le hago llegar no está bien. No. Si le colocas, Ujú. le hago llegar, no. Ujú. Tienes que Ok, profe. pluralizarlo, a menos que coloques el cargo de la persona como gerente, es decir, Ok, quien profe, habla gracias. como gerente de la empresa, le hago llegar tal, 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 tal. Y en nombre de los accionistas, así sí. Claro, o sea que se note que está hablando el señor Martín. Exactamente, porque si hablas a nombre de la empresa, tienes que pluralizarlo, tienes que incluirlo. ¿Ok? ¿Alguna profe, gracias. otra pregunta más? ¿No? Listo, pues. Bueno, chicos. Bueno, que estén muy bien, cuídense mucho, que tengan una feliz y bendecida tarde. Esto ha sido todo por hoy, mis amores. Cuídense mucho.